En la clase de hoy pues estaremos viendo el experimento número 6, que lo que vamos a estar cubriendo son generadores de señales o osciladores. Y ahí pues estaremos viendo generador de onda triangular, generador de onda cuadrada y el generador de onda sinusoidal. En el experimento de hoy estaremos cubriendo lo que es o lo que son los generadores de señales. Y los generadores de señales pues los podemos definir como unos circuitos, ¿verdad? Donde uno le puede aplicar una señal DC, en este caso, pues los que vamos a ver son construidos a base de operacionales, por lo tanto el operacional se le coloca un más BCC y un menos BCC, y él va a generar una señal periódica, ¿verdad? Repetitiva a su salida. Y esa señal periódica puede ser una señal triangular, puede ser una señal cuadrada o puede ser una señal sinusoidal. Así que a partir de ese único voltaje que va a tener el circuito, que en este caso sería un voltaje DC, en el caso de los generadores que vamos a ver, ¿verdad? Compuestos por opanes, con yo colocarle ese BCC y menos BCC para que funcione el circuito compuesto por opanes, ¿verdad? Puede ser que tenga más de uno. Me va a generar a la salida una de esas tres señales, ¿verdad? Triangular, cuadrada o sinusoidal. Y que nosotros vamos a ver cada uno de esos tres tipos de circuitos que me van a generar ya sea una señal triangular, ya sea una señal cuadrada o sinusoidal. En el caso de la triangular, pues sería este circuito que vemos ahí con dos operacionales, donde una etapa es algo que ya vimos, es un integrador, y una etapa es un comparador. Por lo tanto, a la salida del comparador, pues voy a tener que una señal cuadrada, como ya sabemos, y esa señal cuadrada se le va a alimentar a la entrada de un integrador, y sabemos que cuando le alimentamos una señal cuadrada a la entrada de un integrador, vamos a obtener una señal triangular a su salida, ¿verdad? Así que de ahí es que se deriva, ¿verdad? Este generador de onda triangular, ¿verdad? Pero que básicamente pudiera ser un generador dual, ¿verdad? Porque genera una onda triangular y una cuadrada. En este generador de onda triangular, pues entonces la frecuencia de esa señal que se genera, de esa triangular, está dada por esta fórmula, ¿verdad? Digamos la frecuencia de oscilación RF entre 4 por R1 por la R, esta R, por C, ¿verdad? La capacitancia. Así que nosotros podemos obtener cuál es la frecuencia de oscilación de esa señal con esa fórmula. Obviamente es una sola frecuencia de oscilación. Si yo quiero que cambie la frecuencia de oscilación, tengo que cambiar los valores que utilicé, ¿verdad? Para hacer el cómputo, ¿verdad? Los valores de circuito, ya sea la RF o la R1 o la R o la C. Pero la frecuencia que va a salir es una sola, su señal va a oscilar a una sola frecuencia, a menos que cambie los componentes. En el caso de la onda cuadrada, pues este circuito, ¿verdad? Se compone solamente de un op-amp, pero básicamente hace uso de la carga y la descarga de ese capacitor, ¿verdad? Tan pronto se le conecte el más BCC y menos BCC, pues se empieza a cargar el capacitor y luego, pues, ¿verdad? Ese voltaje va a estar a esta entrada del op-amp comparándose con este voltaje aquí, ¿verdad? Así que básicamente es un comparador, ¿verdad? Va a estar comparando esos dos voltajes y a la salida pues voy a obtener, ¿verdad? Una señal cuadrada oscilando entre más BCC y menos BCC. Al igual que en el caso de la señal triangular, pues este circuito también va a tener su frecuencia de oscilación, ¿verdad? Esa señal cuadrada, que va a variar según yo varíe los componentes del circuito, la RF, la R1 y la R2, ¿verdad? O el capacitor. Y yo varío esos componentes, va a tener variaciones en la frecuencia de oscilación. Si no varío los componentes, pues la señal va a tener solamente una frecuencia, ¿verdad? La que esté dada por esa fórmula. Y finalmente,
El generador de onda sinusoidal, pues hay varios tipos, ¿verdad? De generador de onda sinusoidal hay uno que le llaman el phase shift oscillator, que es el que vamos a ver, pero hay otro que se llama el twin T, pero hay otro que se llama el wind bridge. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero este que vamos a trabajar le llaman el phase shift, porque trabaja con un circuito RC, ¿verdad? Entre esos dos operacionales, donde en cada etapa de esos dos operacionales va a haber una variación de 100 o de 60 grados, ¿verdad? Y medimos en esos puntos, va a haber una variación de 60 grados entre señal y señal. Entonces, la forma en que me va a generar el sinusoide, ¿verdad? La señal sinusoidal es a través de esa frecuencia de oscilación que, al igual que en los otros dos casos, ¿verdad? Voy a tener una variación dependiendo de los componentes que yo use. En este caso la fórmula es raíz cuadrada de 6 sobre 2 pi RC, así que si varío R y C, son dos componentes, ¿verdad? Porque generalmente las R son las mismas y las C son las mismas, voy a obtener entonces variación en frecuencia. Si quiero otra frecuencia, pues entonces tengo que variar esos componentes, ¿verdad? En el caso de el generador de onda sinusoidal, en este caso, pues hay una resistencia RX, que no es otra cosa como un potenciómetro, que yo voy a estar variando para hacer que el circuito oscile. Cuando hablamos que el circuito oscile, es que a unos valores de RX o a un valor de RX específico es que se va a producir el sinusoide. Si yo cambio ese valor, no se va a producir el sinusoide, porque ya son unas características internas que tiene este generador sinusoidal, que va a ser con un valor de RX específico. Si no encuentro ese valor de RX específico, pues no voy a poder hacer que el circuito oscile y no voy a obtener la señal sinusoidal a la salida. Así que para poder obtener ese sinusoide, pues hay que estar jugando con ese potenciómetro. En caso de nosotros que vamos a hacer la simulación, pues habría que calcular el valor exacto de RX para colocarlo en el circuito y de esa forma poder obtener la señal sinusoidal a la salida. Así que eso es todo lo que vamos a ver en este experimento de generadores de señales.